Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go, a través de las pantallas de RPC Televisión, en señal de televisión abierta y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder de YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, lunes 12 de septiembre del año 2022, día histórico para la justicia panameña. Se espera que sea un día histórico para la justicia panameña. En materia internacional, dos anotaciones. Primero, el petróleo sigue debajo de los $90. Se recuperó el viernes un poquito y hoy está camino a recuperarse también, pero sigue debajo de $90 el barril de West Texas Intermediate. Y en materia del conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania ha retomado posiciones al oriente y ya está incluso en ciudades con la frontera con Rusia, nuevamente con la bandera de Ucrania izada. El presidente Vladimir Putin canceló una reunión que tenía con los generales rusos y se espera que haya algún pronunciamiento oficial porque ya comienzan, incluso en los medios prorrusos dentro de Rusia, a discutir entre los analistas si fue un error o no haber hecho esta incursión armada en Ucrania, que ha tenido un altísimo costo. Llevamos 200 días y todavía no se vislumbra que haya un resultado final ni a favor de Rusia ni a favor de Ucrania, pero Ucrania está retomando posiciones en el oriente de su país. Muy bien, Flor. Entonces entremos en materia local. Odebrecht y más Odebrecht. Sí, hoy finalmente, porque hay un famoso aforisma que dice que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Hoy llega digámoslo así, la fecha alterna. La fecha alterna de la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Es una fecha importante. Se resolvieron durante el fin de semana una serie de recursos que había interpuesto la defensa de diversas personas que están siendo sindicadas en este caso, o vinculadas en este caso, o imputadas en este caso. Y con esa solución que se dio a todos esos recursos, pues entonces se le dio vía libre a la celebración de esta audiencia, que a partir de las 9 de la mañana debe estarse produciendo en el Palacio Gil Ponce, a cargo de la jueza Valoisa Martínez, jueza tercera liquidadora de causas penales. Este proceso, como inició en 2015, luego fue archivado y posteriormente, después de la confesión que hizo Odebrecht ante el fiscal del Distrito Este de Nueva York en diciembre del 2016, fue reabierto en 2017, se surte todavía bajo el sistema penal inquisitivo mixto, que es el sistema que teníamos vigente antes de la entrada del sistema penal acusatorio, que es el sistema pues oral, garantista, etcétera. De manera pues, el expediente tiene más de 1.100.000 páginas. Esto es una cosa nunca antes vista en la justicia panameña. Y para hablar del tema, tenemos aquí hoy invitada a la ex procuradora general de la Nación, la licenciada Ana Matilde Gómez, quien pues tiene, como es natural, mucha experiencia no solo en el tema penal, sino en el ejercicio de la acción penal como regente del Ministerio Público que fue en su momento. Gracias, muy buenos días Guido, Flor, Atenógenes y a toda la audiencia de este programa. Hoy con definitivamente un tema muy emblemático, y digo yo el más emblemático que hay en materia de corrupción en el país, por la afectación tan grande, el alcance del daño sistémico que produjo y la cantidad de implicados, entre ellos dos expresidentes, así como empresarios y funcionarios públicos, entre ellos algunos ministros también en su momento, ¿no? Así que es un caso que llama mucho la atención y que debe llamar la atención a los panameños, porque la mejor manera de poder fiscalizar la cosa pública es entendiendo cómo se dio la trama de corrupción más grande que ha habido en el país, cómo cada obra pública se convirtió en un vehículo para hacerse de dinero, dinero que de dónde sale, de los impuestos que pagamos, porque sale del presupuesto de las obras públicas que se licitan, pero que se les colocan sobreprecios o se le hacen adendas cuando se va modificando el contrato original. Se van haciendo adendas y en esa adenda se colocan algunas otras cosas que no estaban, se inflan los precios y eso sale del presupuesto. Así que
A Pero todos nos afecta. En esto coincide con el aumento del 5 al 7% Por supuesto. de impuestos. En el periodo del señor Martinelli, dos cosas importantes se dieron. Una, que se afectó terriblemente la ley de contrataciones públicas porque se dieron 9 reformas en reversa. Es decir, se dieron 9 cambios a la ley de contrataciones públicas para hacer más fácil contratar con amigos, favorecer amigos, manipular el pliego de cargos. ¿Qué es el pliego de cargos? Me pediste que fuéramos docentes. Ese pliego de cargos es el documento que arma cada institución cuando va a licitar una obra pública, que tiene 2 componentes importantes. Las especificaciones técnicas, que es por lo general donde se hace la traba, donde se hace la trampa, porque cuando yo coloco en las especificaciones técnicas, por ejemplo, que quiero una empresa que haya construido puentes con 3 pilotes sobre el mar a una profundidad tal, yo le Solo cabe una o dos. estoy haciendo un traje a la medida. Está poniéndole nombre, apellido y apodo. Exactamente. Entonces, el pliego de cargos contiene tanto las especificaciones técnicas como el contrato en sí mismo. Y en las especificaciones técnicas también está la ponderación. Y allí también se maneja, se manipula la contratación pública, porque por lo general hay precios de referencia y sí, nunca falta a alguien a quien se le ha pagado en una institución que le filtra o le deja saber a alguno de los proponentes el precio de referencia, por ejemplo. Así que todo eso es importante, decía, para que haya fiscalización ciudadana, conociendo cómo se dio todo este atraco a través de Odebrecht y otros casos, pero este que es tan emblemático nos permite entender que ese cambio, ya dije, los 9 en reversa que tuvo la ley de contrataciones con el señor Martinelli, y luego inmediatamente él nos subió el 5% al 7%, y ese 2% es más o menos ese margen que se fue en todas esas obras públicas que se convirtieron en oportunidades de robar. Eso es en cuanto a Ricardo Martinelli, pero Odebrecht llegó a Panamá en el gobierno de Martín Torrijos y ese gobierno no está, las obras hechas en ese gobierno no están incluidas en este proceso. ¿Por qué? Y la denuncia, no tengo una respuesta para eso más que leyendo la confesión de Ravelo, la forma en que él explica cómo él fue conociendo el ambiente panameño. Ustedes saben bien que yo fui sacada del Ministerio Público en el 2009. Cuando ellos llegan, como que en el 2008 él empieza a hacer, usted sabe que él andaba aquí de mano de la iglesia, se presentaba en todos los cócteles importantes y estaba ahí, era como el gran benefactor. ¿No se acuerdan que iba a construir aquella virgen que se iba a hacer? Nos acordamos muy bien de todos los detalles. Fue terrible, terrible. No, si yo les dijera de la mano de quién casi lo conozco. No, dígalo. Dígalo. Pero ¿cómo venía a decir eso así, aquí que soltar? No nos deje con la intriga. Porque andaba en todos los cócteles y demás, la gente lo presentaba como si fuera... Y yo recuerdo que se me acercó Monseñor Ulloa un día en un evento en el Sheraton, y yo le digo, oiga, Monseñor, ¿qué daño le va a hacer a usted, a su imagen, ese tema de la Virgen que quieren construir ese monumento tan grande? Usted no ha escuchado todos los cuestionamientos que hay contra esa empresa Odebrecht. Bueno, y Monseñor empezó a sudar y yo no sabía, un señor ahí paradito detrás de él. Yo después, años después, le di la cara y yo, este señor, ¿por qué andaría pegado? Pero en ese momento usted era procuradora. Sí. Ya, ok. Entonces... Él era su edecán. Yo no lo conocí. El No, lo que quiero decirte es que en ese evento él venía detrás del Monseñor, me imagino que buscando que Monseñor me lo presentara. Uy, aquí después de la vida. Porque esa era parte de la estrategia, o sea, él se quería codear con todo el mundo, ¿no? Vamos a explicar esto. En todos los países del mundo, el crimen organizado, las empresas que son empresas corruptas, se lavan la cara a través de los benefactores o de ser benefactores y buscan, por supuesto, las instituciones u organizaciones sociales más legitimadas en la sociedad para poder hacer asistencialismo que le permita entonces lavarse la cara. Eso se sabe que es un modus operandi conocido. La primera acción de esas, recuerdo perfectamente, en el 2006 fue una donación que le hicieron al despacho de la primera dama con el supuesto propósito de reemplazar unas escuelas rancho por escuelas de verdad. Es que así es como lo hacen. Fueron como 600.000 Ahora, dólares. en ese momento no hubo ninguna denuncia ni noticia criminal. Una baratez, tomando en cuenta Bueno, es que era su primera. No, pero aquí primer muchos acto. periodistas ya sabíamos acerca de la historia de Odebrecht. Y es más, mucha gente... Bueno, no en sobre vano todo, se llamó la cinta coimera, la claro, primera. o sea, pero a la no, final, aquí- porque al aquí no principio llamemos nadie engaño. decía... A mí me sacaron el 2009, pero obviamente yo creo que 2008, 2009, 2010, 2008, 2009, No, es 2010... que desde el es momento donde que eso aterrizó empezó. Odebrecht aquí, todos los que estamos en medios y somos Sí. periodistas,
sabíamos de los antecedentes de Odebrecht, sabíamos de sus vinculaciones con la corrupción en Brasil. Sí. O sea, se conocía, se percibía. Se Pega de la percibía, mano porque no de había, un... no había hechos No. concretos como después. Ah, no, Claro, claro. que no habían hecho obras aquí todavía. Y tampoco... No, y allá tampoco había No, y en condenas. el caso de Brasil tampoco Pero había había condenas, señalamientos. pero había Había señalamientos. señalamientos. Y de igual forma había una historia de corrupción en esa empresa y su vinculación con los gobiernos brasileños, que no sabíamos después todas las operaciones estructuradas que tenían para coimear a todo el mundo, porque ese es el otro tema aquí y que yo creo que importantísimo, ¿no? fue producto, ellos se fueron dando cuenta de la ligereza o lo ligeritos que eran los servidores públicos nuestros, En para- toda América Latina. pero en Para Panamá, robar. porque ya ellos allá ya tenían su esquema y su estructura. Aquí se dieron cuenta que era fácil llegar a los servidores públicos que eran ligeros para recibir coima. Entonces yo no sé cómo no aparecieron en la investigación, porque alguien tiene que haberlos denunciado, en la misma caja lo que tenían registrado, Claro. quién Fue la misma pagaban. confesión de Ravelo. Sí. Pero por eso te digo que en la confesión de Ravel, lo que esté allí tiene Ravelo que estar en la y a investigación. la indagatoria a Carlos O, que era el director Así es. De obras. de De obras del del MOP desde Ministerio aquella época. No, y encima los libros, porque es que acuérdense que aquí hay información no solamente verbal o que alguien le dijo, no, sino hay información escrita, porque habían unos libros en una empresa paralela que manejaban solamente para administrar la coima. contabilidad Claro. paralela que ellos tenían, la llamada Caja 2, que es donde manejaban todos los nombres de los testaferros. Y eso en Panamá ya se había visto. Me hace recordar, por ejemplo, perfectamente el caso. Ustedes saben, después de la invasión, no existían las fiscalías de contra la corrupción, se llamaban delegadas y ahí se investigaba todos los casos que tenían que ver con la administración pública. Y yo recuerdo aquel entonces ser funcionaria de las fiscalías delegadas, una oficial mayor, pero recuerdo me llamaba la atención cómo a las cuentas, por ejemplo, en la caja de ahorro, una cuenta que le llamaban Tutsi, y después descubrimos que ese era el nombre de la perrita de una... De un ministro. No, de la ejecutiva del banco, Ajá. en las cuentas cifradas, etcétera. O sea, de verdad que es una historia. Es una historia y una evolución para el Ministerio Público también ir comprendiendo la trama de corrupción y cómo se da el esquema en las distintas instituciones. Ya hablamos del gobierno de Martín Torrijos y hablamos un poco del gobierno de Martinelli. Martinelli y Varela están imputados por el mismo delito. Uno se habla de coima y el otro se habla de donación. Pero si están imputados por el mismo delito, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Aparte del estilo confrontacional y otro bajo las piedras ante la sociedad y ante los medios de comunicación, ¿cuál es la diferencia en las modalidades de ese delito? Es que no hay diferencia, es que es un cinismo querer llamarle donación a lo que aquí no importa el destino que él le haya querido dar, lo importante es la procedencia del dinero. El dinero procede de la misma fuente y la figura delictiva que se da allí, el tipo penal, es el mismo porque es el lavado de activos, porque al marcar la procedencia del dinero, la fuente ilícita, que es la coima o el sobreprecio, es decir, un acto de corrupción, porque en este caso de Brecht estamos viendo dos tipos delictivos. Por un lado, un delito contra la economía que tiene que ver con el lavado de activos, economía nacional, y por el otro, la corrupción que tiene que ver con los casos de soborno o en las veces en que se pagó a funcionarios públicos para que favorecieran la contratación. Un tema que es importante también y tiene que ver con la reducción de penas que hubo en los delitos contra la administración pública durante la administración de Ricardo Martinelli. Hubo modificaciones al Código Penal en donde se redujeron las penas contra esos delitos y eso produjo que se redujera el plazo de prescripción. Dos reformas fueron graves que hizo el gobierno del señor Martinelli con esa asamblea que él tenía a su favor por el transfugismo, bueno, el cambio pagado. Él logró una mayoría que fue totalmente pagada en la asamblea porque logró que se cambiaran de partido. Y esa mayoría que logró no solo cambió la ley de contrataciones públicas y el código penal que tú dices para bajar las penas, también cambió la de la prescripción. No sé si ustedes recordarán, el señor Martinelli también bajó los términos de prescripción para que fuera menos posible alcanzar estos delitos. Esa fue una de las leyes que yo aprobé llegando a la Asamblea, aumentar los términos a los que habíamos logrado en el Pacto de Estado por la Justicia, donde había participado como procuradora en todas las reformas y cuando llego a la Asamblea sabía, pues una de las misiones que tenía era volver los tiempos de prescripción a lo que habíamos logrado en el Pacto de Estado por la Justicia. Así que, bueno, esa ley la pudimos pasar. Sin embargo, pues algunos casos de alta corrupción están ahí cerca de la prescripción. No es el caso de Odebrecht, que todavía le falta.
sobre todo el del lavado de activos, porque ese tiene una pena mayor. 12 años. Sí. Y también está el tema de las cuentas congeladas en Suiza, los documentos en Andorra, lo del banco en Es que, mira, es que hay varios otros el casos Main Bank. Han paralelos. separado Banco- como 3 casitos sí. Odebrecht, ¿no? Sí, Que sí. uno tiene que ver con las cuentas en Suiza. Y sí, otro porque es que tiene- hay blanqueo de capitales y hay corrupción de funcionarios, que por ejemplo, corrupción de funcionarios son 3, que es Demetrio Papadimitriou, Jaime José Ford, Frank George de Lima, que es en los que se refieren específicamente a lo que plantea Flor, que son estas cuentas que aparecen en ultramar y que tenían que ver con la manera en que se estaba coimeando a funcionarios públicos por parte de la empresa. Así es lo que ha determinado la Fiscalía y lo que hoy se va a Pero presentar estos ante el casos juzgado. van separados. Hay otros que están separados, sí, que están fuera de este que vamos a ver hoy. Pero que aquí tiene que haber implicaciones para aquello. Es que todo está relacionado. Porque, bueno, también lo que determina que sean otras causas, puede ser que hay personas distintas y momentos distintos en los que se identifica el dinero y que se esté buscando un tipo penal diferente, ¿no? Y entonces aquí entra también a jugar la confesión y condena de los hijos de Martinelli en Nueva York. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo el Ministerio Público ha utilizado esa información. Lo más probable es que como prueba ahora para esta audiencia, no, porque esta audiencia es preliminar, que de acuerdo al sistema inquisitivo anterior, el sistema viejo, esta audiencia de hoy es como quien dice para calificar la investigación. Esta audiencia es para que el órgano judicial determine si está bien hecho lo que hizo el Ministerio Público, si el delito está probado y las probables vinculaciones que hay con las personas a las que se les va a pedir el llamamiento a juicio o aquellas a las que se les está pidiendo el sobreseimiento, por qué, aquellas que se han dejado fuera de la investigación, explicar aquellas que han colaborado y que están ya con acuerdos de pena. No se olvide que en este caso hay como 8 personas, creo, que ya han confesado su participación y cómo fue que se dio el delito. Entonces, O sea, no existiría la posibilidad de que esto quedara en nada en teoría. en teoría, técnicamente, desde el punto de vista de en técnica jurídica, no hay manera que aquí no se pase a la fase plenaria. Técnicamente, porque les recuerdo que en el caso Pinchazos hubo cómplices condenados como cómplices primarios. De nadie. Y no hubo de nadie. Y de nada. Y el autor material e intelectual quedó No como no existió. culpable. Así Sí, es. Ahora, pero, sabemos que aquí en sí. Panamá hemos visto de todo. Hemos visto de todo. Y a lo mejor Aunque podemos todavía... difícilmente pudiese darse una situación como esta. O sea, sería como bueno, en Panamá muchas veces hemos superado El surrealismo. el surrealismo. Pero, Por eso pero hay Sería algo como- surrealista cuando tú ves un montón de gente, cuando ves Cuando ya hay confesiones en condenas, otros oye. países, cuando hay confesiones de parte de los hijos del expresidente Martinelli en Estados Unidos. Y olvídate o sea, lo ¿de en dónde este salió caso, esa plata, pues? confesiones dentro de Claro. este expediente. Hay porque 8, ¿no? Hay Las 8. confesiones de los Hay hijos de 8. Martinelli no son parte de este expediente, pero pueden ayudar al Ministerio Público a comprender cómo se dio la trama y poder ubicar, identificar empresas o personas jurídicas que tal vez ellos tenían la duda si sí o no y ahora se sienten más fuertes para referirse a ellas en la audiencia. Pero las confesiones de aquí adentro, o sea, es que este caso también tiene personas ya con acuerdo de pena, personas que directamente para salvar el proceso, salvarse del proceso y lograr una pena menor, ya han dicho cómo fue todo. Así que otro elemento importante que en esta audiencia, que es en fecha alterna, se está dando para que sea imposible imposible desde el punto de vista técnico-jurídico, que no se celebre, Vamos a ver cuánta gente se enfermó hoy. es que aunque se No, pero es que enfermen, Ya se tienen enfermen. defensor público, No, tiene, sí, claro. Exacto, el abogado en todo caso. Pero ¿no? igual vamos a ver quiénes son los que llegan y quiénes son los que no llegan. y que Pero se el abogado puede- que no llega ya Ya tiene el tiene abogado, el- la defensora pero de oficio. además Así que Tiene la defensora Sí. oficial. A mí me Y gustaría que la saber. ley el es muy defensor clara, la ley es muy clara. Aunque no se presente el imputado, el señor Martinelli se Exacto. puede Él esconder. no tiene que ir. Se No puede tiene que ir. esconder donde él quiera, porque esta audiencia se celebra con la presencia de los siguientes. Exactamente. Exacto. Él ya está notificado y tiene abogado debidamente notificado, así que Por eso el fin de semana se le vio muy feliz en un centro comercial. O sea, Porque ya no hay diferencia. claro, da lo mismo si está o no está. O sea, son sus abogados los que deben estar. En todo Oye, caso, pero y si yo no sí, están, yo viene el sí defensor pensaría que es oficial. momento ya de dejar el tema de la persecución política, de ir allá y Es que nada- demostrar la nada teme. inocencia, pues. Claro. bueno, es que son los únicos que siempre los únicos que estamos desesperados por ir a una audiencia somos los que queremos probar nuestra inocencia. Eso es lo que uno, digo, no sé si ustedes recordarán, cuando yo fui y me presenté en la Procuraduría de la Administración
con el servil de entonces. Cuando yo llegué no estaban listos para la indagatoria y me tuve que ir. Yo dije, pero ¿cómo es esto si ya tú me notificaste? Claro. Todo, bueno, aquí estoy, pues, teniendo a mi abuela que estaba grave en el hospital, que de hecho falleció. Ese es un punto. La persona que se sabe y se reconoce como inocente Quiere enfrentar le la urge justicia. salir del Quiere problema, le enfrentar la urge justicia. y trata de que sea lo más rápido posible la decisión. Claro, claro. No cuando es al contrario, que tratan de dilatar, apostándole a la prescripción. Sí, porque como esa ha sido la estrategia. como única Y herramienta. apostando Así es. a las fallas del sistema. Sí. Apostando siempre Bueno, a el las fallas. sistema, vacíos. en Eso es lo últimas que- hoy, quien está siendo juzgado también es el sistema. Hay un peso muy grande Es el sobre sistema. los hombros de la Administración de Justicia porque es a ella quien le toca reivindicar todas las fallas que ha habido en el camino, con por lo menos darnos a los panameños la certeza de que vamos a transitar a la fase plenaria donde veremos las pruebas. Vamos a cambio y seguimos hablando de este tema al volver. Hay varios puntos que no hemos tocado todavía. Ya volvemos. Las imágenes de la Corte Suprema de Justicia, a las 9 de la mañana debe darse la audiencia preliminar de el esperado caso de Brecht. Empezar, porque es hasta el 30, ¿no? Sí. Sí, correcto. El 30, se calculan que va a durar 2 semanas esta audiencia porque la cantidad de personas vinculadas, primero hablan los fiscales sosteniendo su teoría del caso, luego viene el turno de la defensa, de los abogados defensores, y eso calculan que van a ser más o menos 2 semanas, de manera que se espera que el 30 se... Y la jueza debe determinar Y aquí sí o más, no, más que la teoría del caso, por ser el sistema inquisitivo, es la explicación de la fiscal de lo que hay en su expediente, en su vista fiscal, qué es lo que ella contiene, por qué ella sustenta su petición de llamar a juicio, ¿no? Entonces, algo que me gustaría explicar, porque hay muchos que dicen, no se han leído eso, es más de 1 millón de páginas. A ver, un fiscal o alguien que trabaja lo penal y un expediente sabe, bueno, primero se lee de atrás para adelante y segundo, qué cosas leer. Se llega a abultar a 1 millón y pico, porque también hay boletas de citación, hay notas a las oficinas públicas, hay respuestas, pero un fiscal sabe exactamente qué tiene que ir a leer, igual que el juez. En este caso es Ruth Morcilla y ella estuvo desde el principio del caso, pero también estuvieron otras 2 personas que hoy fueron trasladadas a otras provincias. Por ejemplo, está Tania Sterling y Zuleika Moore. Una está en Colón y la segunda está en Chorrera. ¿Cuánto puede influir eso? Si hay alguna repercusión, tomando en cuenta que Ruth también estaba desde el principio, ojo. Sí, y que además los cambios no se hicieron ni hoy ni ayer. Exacto. Así que ya la persona que estaba designada... Pero se hicieron hace muy poco también, hace 2 o 3 meses. 2 o 3 meses es suficiente para un fiscal, porque si hay compartimentación del trabajo y porque se trabaja corporativamente, la que va a llevar la dirección del caso, la batuta, es Ruth Morcillo, y el otro fiscal complementará todo el tema que tiene que ver con el énfasis del lavado de activos, del tipo de delito, la trazabilidad de los dineros, las empresas pantalla, las empresas fantasma, todo lo que se da en las tramas de corrupción cuando se utilizan personas jurídicas. Así que a eso no hay que temerle. Ellos están preparados y los elementos están en el expediente. Y aun cuando en el hipotético caso, que no va a ser así, porque Ruth Morcillo y el otro fiscal, que no recuerdo, no sé si es Emeldo, cuál es el fiscal que está, Márquez, para este caso, son fiscales con experiencia, aun cuando ellos, vamos a suponer, no hicieran la presentación lucida que estuviéramos esperando, lo más importante es que el juez también tiene acceso al expediente y el juez sabe encontrar y buscar los elementos y no puede, en este caso, argumentar una débil presentación de los fiscales, es decir, porque el sistema inquisitivo viejo en el que se está haciendo no es la oralidad, la estrella de la exposición, es la escritura. Entonces, lo que está en el expediente, lo que está en la vista fiscal, es lo que prima para el juez. Y entonces entra el tema de los bancos que se prestaron para lavar estos activos. ¿Cómo se involucra en este tema y cuál debe ser la sanción para ellos? ¿Cuál ha debido ser? Bueno, es que lo vamos a ver finalmente en la vinculación, cuando nos expliquen cómo fue la participación de esos banqueros
que siendo ejecutivos de los bancos sabían que tenían enfrente lo que se conoce como un PEP, un políticamente expuesto, es decir, cualquier servidor público de los que ellos tenían enfrente y que le está pidiendo abrir una cuenta o el propio banquero le sugirió cómo mover un dinero para depositarlo en una cuenta espejo o para ponerlo en otro país o para que los dineros salieran en una transferencia. Toda esa participación sin la cual, o sea, una ayuda sin la cual el servidor público no hubiera podido lavar esos dineros, blanquearlos o darle apariencia de licitud, es la participación activa de los banqueros. Y a los buenos banqueros debería importarles y estar detrás de que en Panamá se castigara penalmente a aquellos que se aprovecharon de su papel en la banca para poder contribuir a desviar fondos públicos, para que así el sistema recobre la credibilidad que está tan golpeada. Y la condena nos debe ayudar a que Panamá pueda finalmente mostrar contundencia ante los pares que nos califican en las distintas listas internacionales, porque hasta ahora lo único que nosotros mostramos es cambios legislativos. No, nosotros mostramos condenas más rápido en los temas de maltrato animal. No sé si vieron el caso. Sí, el señor de... O sea, qué rapidez, actuamos y de una vez aplicamos la ley. Creo que le aplicaron 70 meses, me parece. Sí, pero no va a la cárcel porque está viejito, no. Sí, bueno, independientemente de eso es fue más potestativo del juez. rápido que No, los temas que no. Y eso se comprende porque la simpleza de un caso permite la agilidad de la justicia. Claro. Es verdad, entre más complicado es un delito, más difícil es probarlo. De hecho, por lo general... Pero el caso de Odebrecht va a ser un buen ejemplo. Sí, pero ahí con el señor del perro no había 70 abogados presentándose enfermos todos los días. Claro. Todo eso, es que la simplicidad de un caso permite la acción inmediata de la justicia. Claro, yo sé que suena interesante desde el punto de vista coloquial y además desde el punto de vista mediático, el juicio que se le hace al sistema, y está bien de golpear de que, bueno, el hijo de la cocinera y demás, pero es que el hijo de la cocinera se mete burdamente por la ventana, rompe la ventana y se lleva. Un caso con una estructura criminal como la de Odebrecht, por ejemplo, Blue Apple, New Business, todas estas tramas de corrupción que son intrincados casos que tienen algo de corporativo. Medio paralelo. Sí, entonces tienen todo un esquema de licitud que contribuye a darle apariencia al caso como que no ha pasado nada indebido, y por eso es que cuesta desenterrar y desenterrar. De hecho, ustedes verán que por lo general los casos de corrupción, todos los casos que tienen que ver contra la administración pública, es más fácil investigarlos cuando cambia un periodo de gobierno. Claro. Porque Ahora, cuando cambian los funcionarios y entran y encuentran las evidencias, es cuando empiezan las denuncias y a destaparse las cosas. Claro, pero aquí se mueven por periodos presidenciales, sí, eso también es importante. En el tema de los bancos, yo creo que es importante mencionar que los bancos tienen una obligación a través de los oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Establecida en la ley, que tienen que reportar a la UAF las operaciones que consideran sospechosas. Pero cuando la UAF es capturada, cooptada por el gobernante de turno, que fue lo que pasó. Por eso es que nunca quieren sacar la UAF de la presidencia. Pero es el gobierno del señor Martinelli, y se ha dicho muchas veces. Es que el señor Martinelli llevó la UAF a la presidencia, porque recordemos que la UAF no estaba en la presidencia. Pero además la llevó a un extremo, usted recuerda. No, él la llevó al lado de su despacho, al lado de su escritorio estaba la UAF. Y se puso a decorar y a hacer como un grifo dorado, no sé qué es lo que... Y la fiesta de la hija y todo. Las fiestas, o sea, y eso es algo que uno se pregunta, ¿dónde está ese caso? Claro. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pero ¿Ella no quedó absuelta? La unidad de análisis financiero es un elemento importantísimo en la ayuda para la persecución de los delitos de corrupción. Una cosa es la prevención y otra es la detección cuando ya está ocurriendo o ocurre. Entre la DGI y la unidad de análisis financiero y la Contraloría son los mejores aliados que tiene el Ministerio Público cuando trabajan. Así es. Porque si la unidad de análisis financiero no hace nada o no reporta las operaciones sospechosas, o a pesar de que los oficiales de cumplimiento de los bancos que no responden a las juntas directivas como responden otros subalternos de los bancos, ellos no lo son, no son subalternos como tales, ¿no? Así que ellos hacen sus reportes, a pesar de eso no pasa nada, porque una persona como Ricardo Martinelli agarró y convirtió la unidad de análisis financiero en otra dirección de la presidencia. Bueno, mira, hace 4 meses, en mayo, mediados, la Sala Penal de la Corte no admitió el recurso de casación presentado por la defensa de ella. Ella se llamaba Emma Reyes y está siendo investigada por peculado en perjuicio de la UAF
tras malos manejos de fondos de la entidad para celebrar Eso era fiestas. evidente, eso era evidente. Y por el uso de vehículos para traslado de familiares. Bueno. Y una fiesta de 15 años de la hija. Entonces, no, solo anotar eso porque yo, según recuerdo, creo que hay un par de bancos que sí fueron multados por la superintendencia Sí, de bancos, sí. ¿verdad? la Pero evidentemente... la multa es administrativa. y aquí lo que se administrativa, pero necesita es evidentemente una- la UAF tenía que cumplir un rol. Claro. Y entonces, si se usaba la UAF era para filtrar la información a los medios sobre el manejo Y de al- los enemigos y adversarios al políticos presidente de la y no para lo que República debía hacer. también Pero una- también hay que Lamentablemente. aclarar algunas otras cosas, licenciada, y mire este punto, porque sobre todo han salido muchas versiones. Odebrecht, independientemente de la parte de las operaciones estructuradas y la forma en que manejaba los proyectos que realizaba, también era una empresa legalmente constituida en Panamá. Mucha gente le dio servicios en todos los sectores, desde contratistas, subcontratistas, constructoras, medios de comunicación. Y yo creo que hay que también Oye, separar las cosas. organizaciones gremiales que los tenían como Exactamente. patrocinadores en sus eventos. Así es. No, le tocó inclusive al Consejo Nacional de Periodismo. Era uno de los patrocinadores Del fórum. del PREM, del Fórum de Periodistas Fórum. por la Libertad de Expresión, del Consejo Nacional de Periodismo también en su momento. Entonces, hay que también entender los alcances que pudiese tener eso, porque la parte legal de Odebrecht se desarrollaba de una forma y la parte ilegal de Odebrecht de otra forma. Sí, Entonces, eso es todo el que paralelo. tuvo una relación comercial con Odebrecht es culpable. No, obviamente, a ver, en el momento en que ellos estaban operando aquí, nadie tenía ningún elemento de certeza de la corrupción de Odebrecht. Hay que empezar por allí. Es decir, O ellos... sea, nadie conocía su lado B. Sí. Todo el mundo conocía el lado A. nada más. Su caja A, Literal. su caja 2, literalmente. Entonces, tampoco se puede pensar que en ese caso se va a implicar a todo aquel que en algún momento tuvo relación con Odebrecht. De eso no se trata. Esa es una estrategia conocida, ¿no? De Claro. prender el abanico y ensuciar a Y todo el mundo, ensuciar a todo el mundo exactamente, porque para tratar de diluyen- diluir la responsabilidad de los que realmente tienen Claro, Es responsabilidad. como exactamente. diciendo, si todos estamos sucios, aquí no hay ningún Sí, culpable. Y de eso no se trata. Sí. De eso no se Es que hubo muchas empresas que sí prestaron un servicio legal, legítimo, a la empresa legítima. Oye, subcontratistas. conocida, Claro. Subcontratistas. Y esa empresa le pagaba a... y eso hay que entenderlo, porque esta no era una organización, era una organización criminal en el lado B, pero en el lado A había una empresa que hizo el metro, hay una empresa que hizo túnel, hay una empresa que hizo carreteras. Entonces creo que eso La también... planta de Además, tratamiento de eso aguas. sería tanto como pretender que todo el que fue empleado de Odebrecht es culpable. No sé si me explico. Sí. No es porque tú trabajaras en Porque Odebrecht. hay Tendrías un que caso, estar- es que hay unos extremos. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado y el narcotráfico, la persona que haga negocios con una empresa del crimen organizado está, y sabiéndolo o no sabiéndolo, está haciendo negocios con una empresa ilegal. O sea, está hecha Como para quieras. delinquir. Se organizaron todos para cometer ilícitos, por más apariencia legal que quieran No sé darle, cómo lo vas a estaban haciendo vincular. ilícitos. En el caso de Odebrecht, sí hay una empresa legal que sí hizo obras, Sí, pero sí, sí. hay una No, empresa además, vamos que a aclarar. constituyeron para dar Si- coimas. Si usted busca el perfil internacional de Odebrecht, es la constructora más importante que ha tenido Sí. para América Latina y para Así las es. obras públicas de América Latina. Lo que ocurre es que ellos se dieron cuenta rapidito que había muchos funcionarios en América Latina que eran ligeritos para cobrar y pedir. Una oportunidad de negocio. Era una Odebrecht no solamente en América Latina, en Estados Unidos. Bueno, y en Exacto. África, en parte de África Estados- también. Sí, pero en Estados en Unidos, Estados donde Unidos- las leyes son tan severas y donde hay certeza del Donde siguen castigo. operando, por cierto. Y siguen operando. Pero y estoy siguen segura que allá no construyendo. se atreven a hacer por caja paralela supuesto, como aquí. Porque allá Lo los hicieron también, pero pagaron una multa y las personas que recibieron las coimas fueron condenadas, obviamente. ¿Cómo quedamos ante el mundo cuando aquí, habiendo acuerdos de pena, hemos demorado tanto en llegar a esta fase que llegamos finalmente hoy y la empresa sigue contratando? Bueno, quedamos bastante débiles, ¿no? Respecto a un país que quiere realmente luchar contra la corrupción. Y los que más se afectan son los presidentes que terminan ofreciendo en campaña propuestas de luchar contra la corrupción y no hacen lo que pueden a lo inmediato. Uno, que se hubiera podido aprobar la reforma de la ley de contrataciones para que nadie que estuviera en situaciones como esta pudiera seguir contratando, por lo menos hacérselo más difícil, por lo menos que tuvieran que cambiar el nombre comercial, la razón social, o sea que Pero por lo ¿cómo menos fuera opera más eso en difícil. otros países? Porque esa pregunta de Flor es muy válida. O sea, en Estados Unidos vemos que Odebrecht, independientemente de haber sido condenada, pagado una multa y todo aquello, sigue contratando. O sea, Bueno, en otros países sí ocurre, o sea, sigue contratando Sí. a la empresa. Lo que pasa es que, pero allá hay condenas
Y en Panamá el problema es que siguen O sea, aquí. se condena a los ejecutivos, más no se condena a la empresa. Un poco ese es el planteamiento. Está bien, bueno, que en Panamá la ley lo permite si la empresa fue utilizada para cometer el delito. El tema es que aquí no se hacen los otros cambios. En Estados Unidos, por ejemplo, hay certeza del castigo, se hizo lo que se tenía que hacer y estoy seguro que ahora andan, pero en la tuquito. rayita, en el tuquito. Aquí no. Y entonces sigue pues la ligereza con la que se actúa porque muchas prácticas no han cambiado. Entonces uno se pregunta cuál es la ingenuidad que nos lleva a pensar que ahora ya son ya vegetarianos. se volvieron vegetarianos y que ya no hay por aquí andando otros lobos con piel de oveja con ganas de coimear. Claro, lo que pasa es que Odebrecht llevó también la coima a un nivel de sofisticación tan especial que hasta compraron un banco para poder facilitar el proceso, ¿no? O sea, hay otras cosas que ellos llevaron a ese nivel, ¿no? Digo, tener una oficina dedicada a eso Sí. dentro de tu... No, personal dedicado a eso, gente que solamente hacía eso. En La el camino, estructuración de las coimas. en el camino y después de la confesión de Odebrecht en Nueva York en diciembre del 2016, han surgido nuevos hallazgos en otros países. Por ejemplo, en España, FCC se declaró prácticamente confeso de en las obras de la línea 1 y 2 del metro haber inflado los precios del acero. Y de esa manera poder pagar las coimas a los funcionarios panameños. Pero eso no se ha investigado, que se sepa, en Panamá. Yo asumo que el Ministerio Público, después de esa información, algo hay dentro y esperemos que esté avanzando, porque definitivamente, y ahí es donde a mí me gustaría mencionar el rol precario de la Contraloría General de la República por las cabezas que ha tenido, no por los funcionarios de dentro que lo saben hacer. Y la parte técnica no es el problema de la Contraloría. Exactamente, que es la posibilidad de establecer los precios de referencia, porque la Contraloría podría perfectamente identificarle al país cuando hay contrataciones que están infladas por los precios, por lo que ellos miran en el mercado, por lo que ellos saben que puede costar un clavo, el acero o el hierro, la arena, la piedra, todo. O sea, Se ha hecho en casos contados. Por ejemplo, el caso de Pan Granos, la Contraloría hizo ese es que cuando trabajo, se lo permiten, pero es ¿no? que en la cabeza... Y de esa manera determinó una lesión patrimonial. Pero Depende posterior, de quién ¿no? está involucrado y si políticamente les conviene hacerlo o no. Así mismo es. No, Tristemente. pero tú te refieres a Sí, que fue a posterior, una auditoría, claro. un control posterior. En los países desarrollados lo que se hace es que el precio de referencia se hace, como se hizo también aquí en el caso de la ampliación del canal, previo. O sea, sabes ya tú a la hora de licitar cuál es el precio de referencia para esa obra. Y ahí vemos, por ejemplo, en países industrializados de Europa, donde se tiene claramente establecido cuánto debe costar un kilómetro de carretera. Y claro, puede haber variaciones 5, 10 o 15% arriba o hacia abajo, pero más o menos tienen una idea de cuánto debe costar una carretera. En nuestros países, y particularmente en Panamá, un kilómetro de carretera es variable. Puede costarte desde 1 millón hasta 100 millones, como vimos el caso de la cinta costera 3. Que nos costó 100 millones el kilómetro. Y ahí es donde es importante el papel de la Contraloría, fundamental. Claro. Fundamental. Ahora bien, ¿cuál sería su pronóstico, licenciada? Realmente yo creo que lo más probable es que esta audiencia preliminar sí dé frutos. Yo también estoy convencida de que no hay ningún elemento que pueda impedir que la juez dé el paso al llamamiento a juicio, lo cual fundamentalmente tiene la gran virtud de interrumpir el término de prescripción, que podrá para algunos, porque esto es algo que también debiéramos explicar, como planteaba Guido, la prescripción no es en general para el caso, es dependiendo del tipo de delito y a la persona, su vinculación, su participación y cuándo fue vinculada al proceso, o cuándo actuó, cuándo fue su acción. Así que habrá personas a las que sí se le puede aplicar la prescripción en determinado delito y otras que continúa y otras que habiéndosele aplicado para un delito, si participaron en el otro tipo penal, le continúa el proceso. Entonces, es importante... ¿El 30 tiene que acabarse o se puede extender? Bueno, está programada para que sea así. Si hubiera algún elemento o algo que la extendiera, el juez tendría que dictarlo, pero no, es que no hay espacio si está diseñada para darle X tiempo al Ministerio Público para plantear su explicación del caso, sus argumentos, X tiempo a la defensa y finalmente no hay más. Es que esta audiencia solamente es de explicación de lo que hay en la investigación y de la contraposición de la defensa de por qué desvirtúa eso que está en la vista fiscal. Pero una vez viene termina, la defensa después, o sea, sí. si se extendiera del 30 directamente en octubre o habría que buscar otra fecha más adelante.
Eso. No, sería inmediato porque Sería eso no- Sí, inmediato. pero una vez termina la presentación de la defensa, entonces la jueza Valoisa Martínez se puede acoger a un término. tiene un término para explicar y sustentar su decisión, Así es, que será llamar a juicio a algunos o sobreseer o confirmar el sobreseimiento a otros. Ella tendrá sus 30 Oh, días en bueno. los que ella puede o acogerse a eso, o sea, un mes en el que ella podrá determinar eso, puede usar menos tiempo que eso, y estoy segura, porque así funciona el sistema, los jueces ya van desarrollando el orden de Ella cómo también van a tiene hilar. acceso al expediente. Correcto, ya tiene acceso al expediente. Lo que ahora es importante de esta audiencia es que el fiscal le va a resaltar, el Ministerio Público le va a resaltar aquellos elementos en los que le hace alguna importancia o le marca importancia de una vinculación a otra, y la juez irá tomando nota para ponerlo en su decisión. Algo también, más, ¿no? y es importante también tomarlo en cuenta. Si esto avanza, si después de la audiencia preliminar se dicta el llamamiento a juicio, no podemos obviar el hecho de que el señor Ricardo Martinelli, parte en este proceso, es un candidato presidencial. Y esto pudiese darse... Un potencial, porque todavía no lo es. Potencial, sí. Sí, pero como presidente del partido y todo apunta que va a ser un candidato presidencial. Entendamos eso. ¿Qué ocurriría si esta audiencia, si corre la audiencia, ya no preliminar, sino el proceso en sí del caso de Brecht, en un año preelectoral con un Ricardo Martinelli como candidato presidencial? ¿Hay alguna situación particular, un fuero que beneficia al señor Ricardo Martinelli? Y por otro lado, si los tiempos darían o no para inhabilitarlo, yo no Porque hay una creería, condena. ¿no? La inhabilitación solamente se da con la condena en firme, y para que esté en firme sabemos dos, que aunque lo apelan dos. condenen van a apelar, etcétera. Pero lo que debemos tener muy claro, muy presente y recordar es que aunque lleguen elementos que permitan aplicarle un fuero, se podrá levantar, porque el caso de Brecht es anterior Importante ese elemento. a cualquier acción electoral. Pero o igual actividad pueden electoral de él. intentarlo y hasta que lo resuelvan igual- ganan tiempo. Pero es que en este caso sería un absurdo jurídico que el Tribunal Electoral vuelva a empantanar un proceso de la justicia ordinaria sobre la base de un delito que ya está probado y de un hecho que es anterior. Ahora, No, estará recordemos- escuchando Junca. No, Es que pero además- recordemos que a ella además- se le levantó Ya el esto fuero. Pero es que Perdón. además cuando se levanta el fuero no se puede volver a aducir ese fuero en ese Correcto. mismo proceso. Claro, pero lo que pasa él es que hay puede un volver a argumento. presentarlo y le dicen que no, Y le pero en dicen que ese no. Sí, pero- claro, pero es que porque en eso es ese lo que dice el tiempo- código. No, claro, pero, Pero en hay- O ese no tiempo, no tiene fuero. Pero hay un argumento. Ya él no tiene fuero. Hay un Y argumento. lo puede volver pero a es que tener. ellos se Sí, pero es refieren que hay al un evento en que argumento- él se presente como candidato. Exactamente. Así es. Ese es el argumento que ahora mismo está sobre la mesa y que cabría el análisis del Tribunal Electoral para saber Sí, pero si el realmente... Pero tiene que contestar el lo levantamiento- mismo. Claro, Tiene que debería contestar lo mismo. Dar lo mismo, pero como dice Flor, lo utilizarán para ganar Sí, un par de tratarán, días. tratarán, Lo que hay pero que el código es recordar- muy claro. No, Claro. claro, yo lo que digo es Pero el ese argumento se va a tiempito. utilizar, no lo Sí, dudes. pues sí, por supuesto. Se va a utilizar, Eso se es van lo a que valer digo. de eso, de nada va a servir, tienen que contestar que no. Sí. Y los panameños debemos estar preparados para que todo el que quiere evadir la justicia, que es a lo que apela todo el que habla o todo el que señala al sistema de administración de justicia, es apelar a sus fallas y sus debilidades. Cuando se es culpable, se buscan todos esos subterfugios. Debemos estar preparados todos para vigilar y exigir, donde tengamos que ir a exigir, que haya certeza y contundencia en este caso. Lo importante de la también, justicia, lo porque importante también de este caso histórico, y histórico por varias razones. Primero, es primera vez que hay dos expresidentes sentados en el banquillo acusados por la misma Eso es causa, importante. ¿no? Segundo, se va a transmitir por televisión y por los medios de comunicación y a través de la página web del órgano judicial, del YouTube, del órgano judicial, de la cuenta de YouTube. De manera pues que va a haber transparencia dentro del proceso. Ahí nos vamos a percatar de todo, de todas las maniobras, de todas las estrategias, de la deposición del Ministerio Público, pues de su presentación, de la presentación de la defensa y de las decisiones que tome la juez, como ocurrió en la audiencia anterior. De las decisiones que tome la jueza, sobre todo para mantener el orden de la audiencia, porque no me extrañaría que con las tácticas dilatorias que hemos venido viendo a lo largo y ancho de todos los procesos que ha enfrentado la administración del señor Martinelli, que fue el periodo en el que mayor latrocinio se ha dado en el país, vamos a ver también interrupciones, vamos a ver acciones, un poquito de drama. Va a ser importante también la forma en que la jueza conduzca su audiencia para no perder el control. ¿Y qué pasa con la Ahí vienen, mira, los investigación? fiscales. En la imagen, yo no sé si la están, en este momento la Sí, estamos sí. compartiendo Sí, con sí, el correcto. público. Ahí viene Ruth Ahí Morcillo. viene Ruth Morcillo y una serie de fiscales que le acompañan.
y funcionarios del yo Ministerio creo que Público. podemos escuchar lo que dicen los fiscales en este momento. Vamos a escuchar. En el acto de audiencia preliminar, en una audiencia alterna, Ministerio Público tiene que reiterar la vista fiscal donde va a solicitar el llamamiento a juicio para 50 personas, ya lo habíamos adelantado, la vista es pública, ustedes la conocen, hay suficientes elementos que van a permitir sancionar a estas personas, exfuncionarios públicos, por lucrar con el dinero del Estado. ¿Cuáles son esos elementos claves que darán favor al Ministerio Público? ¿Cuáles serán esos elementos? Bueno, las partes alegarán su vulneración de derechos. El Ministerio Público tiene su argumento que defiende la postura que no hay una vulneración de un doble juzgamiento y eso se va a debatir en acto de audiencia. ¿O alguna solicitud de colaboración internacional tomando en cuenta que el Ministerio Público viajó a la audiencia que se le hizo a los hijos del expresidente? Miren, esta es una investigación que se ha nutrido en gran parte de la colaboración judicial internacional. Recuerden que es un delito que ha trascendido fronteras y evidentemente el Ministerio Público se ha servido de ese auxilio a través de las asistencias jurídicas internacionales. ¿Es alguna solicitud? Fiscal, por su parte acá, fiscal, usted... La fiscal Ruth Morcillo. Y pedirle, mira, decirle a la ciudadanía, nosotros tenemos que darle todo nuestro respaldo a esta mujer valiente, competente, eficiente, la fiscal Ruth Morcillo. No se empantanen que si las van a estar interrumpiendo, van a tratar de estarla interrumpiendo. Ella podrá en un momento no tener la elocuencia que en un momento dado se pueda pedir si la hacen perder la concentración, pero de eso no se trata esto, sino de una investigación que ella va a sustentar con la valentía que corresponde a una mujer que incluso hace poco tuvo que resistir una denuncia improcedente totalmente de un caso por el que ya ahora creo que el órgano judicial ha calificado que no hay mérito Así y que es. Y sí ya se tiene llamó a mérito. juicio. Y se ha llamado a juicio. Entiendo que la defensa de Martinelli presentó el viernes un recurso contra la jueza y que iban a presentar varios habeas para el proceso, todos los posibles. ¿Hay influencia en eso? Bueno, va a depender qué haga el órgano judicial, pero volvemos al punto. Nada de eso, no hay en este momento nada que pueda impedir el curso de esta audiencia. Esta audiencia es de calificación de la investigación. Y Hay la, otra- y la hay otra audiencia también pregunta. es importante porque le pone fin al término de la prescripción. Ese es el punto. Correcto. Ese es el Hay punto. otra pregunta que hacen aquí un televidente. ¿Qué pasa con la investigación de las 2 líneas del Metro de Panamá que no se han iniciado? ¿Cómo se hace para que esos se investiguen en esta situación? Pero lo que no estoy muy segura es si no se han iniciado. Porque habiendo noticia, crímenes o información en los medios de periodismo investigativo, no hay nada que impida que el Ministerio Público la inicie. Lo que tendríamos que verificar es si están o no iniciadas en el Ministerio Público. Ok, y hay otro tema que es distinto al de Odebrecht, pero Guido hablaba hace un ratito de los pinchazos y su caso del Ministerio Público, cuando salió del Ministerio Público también tenía que ver con pinchazos. Yo le pregunté en un knockout a Tito Cigarruista, magistrado del Tribunal de Cuentas, que por su voto a favor de la destitución suya del Ministerio Público, si eso no fue un favor para Martinelli. Y él contestó esto: ella pinchó teléfonos, le advertimos que eso lo debía autorizar la Corte, nos dio vueltas y esa fue la consecuencia. Sí, eso es una irresponsabilidad muy grande de su parte, pero es como muy típico en él. Primero, que hablar de transparencia le queda muy grande. Segundo, que la Corte nunca me advirtió absolutamente nada porque yo funcioné de la misma manera que funcionaban todos los procuradores hasta que se dio el fallo de la Corte que dijo que el Ministerio Público no era parte del Poder Judicial. Eso nunca antes se había dicho. No sé si es para que les quede muy claro. Es más, mire si es tan falso lo que está diciendo, de que ellos me advirtieron, no me advirtieron absolutamente nada, que me muestre el documento donde me lo advirtieron. Porque no me lo podían advertir por teléfono, ¿sí? Entonces que me muestre el documento que me lo advirtió. Es tan falso eso que la propia Corte, aún después de su pronunciamiento, como no tenían una reglamentación para hacerlo, ahí sí me dijeron por teléfono, siga funcionando así hasta que nosotros tengamos el reglamento. Porque ellos no tenían cómo hacer para autorizar, porque esos mecanismos de autorización, yo no es que andaba pinchando por ahí teléfonos de nadie. Para empezar, quedó demostrado que el del fiscal que ellos utilizaron para poder actuar en mi contra ni siquiera forma parte de la lista de los teléfonos, porque eso es algo que a lo mejor la gente no lo sabe también. Entonces, y que además en el caso ese muy concreto por el que a mí se me procesó, no fue por pinchazo. Si él tenía ese elemento, como él dice, ¿por qué no me juzgaron por pinchazo?
como se le dice coloquialmente, o por la interceptación telefónica, que es un delito en Panamá. Tenía un tipo penal. ¿Por qué no me hicieron una causa por eso? Porque se la arrastraron por abuso de autoridad. Entonces me explico. Así que ya, la verdad es que desmentir a este señor me distrae de otros temas importantes y él no tiene ni la fuerza moral ni la capacidad intelectual para meterse en este tema. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en la parte final de Cuarto Poder. Bueno, ya estamos en la parte final. Agradecemos a la ex procuradora No, gracias general a de ustedes. la Nación, Ana Matilde Gómez, por la docencia y la disposición para ayudarnos a entender un poquito cómo es esto de En la un par de días audiencia vamos a preliminar. necesitar tener mucha más tela que cortar después de ver lo que va a pasar en Uy. estos días. No lo Así dudes. es. Así Bueno, que- ¿qué si va a usted pasar? sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión, transmisión especial de La audiencia. la audiencia o el de caso Brecht. de Así Bien. que A sintonizarla, continúen. porque ahí vamos a conocer mucho de cómo se dio la trama. Y eso es importante conocerlo para hacer fiscalización ciudadana. Y qué bueno que Y esto que va no a se ser vuelva a público. repetir. Y que no se vuelva a repetir, porque el problema, en los casos de corrupción, lo más importante es aprender del cómo se dan para poder frenar a los que estén pretendiendo hacer lo mismo. Gracias, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos en Cuarto Poder.